Well, I am just so honored to be here again to stand before you this morning. Bueno, nuevamente yo me siento tan honrado de estar aquí con ustedes. He estado durante esta semana nuevamente enseñándoles hoy. My time here this time is coming to an end pretty quickly. Mi tiempo en este viaje ya está, que se me acaba, ya está acabándose. And I will fly to Bogota tomorrow morning after the services and then home on Monday morning. Y yo voy a viajar a Bogotá mañana después de las reuniones de la mañana. Viajo a Bogotá para coger el vuelo el día siguiente a los Estados Unidos. But my life has been so blessed, and again, it's been an honor, and I'm humbled to be here with you this time. Pero mi vida ha sido tan bendecida y nuevamente ha sido un honor. Se los digo humildemente, ha sido un gran honor para mí el haber estado con ustedes aquí durante esta semana. You know, when I go to Asia, oftentimes they want me to speak for like 3 or 4 hours at a time. Asia. Cuando yo voy a Asia, ellos quieren que yo les enseñe 3 y 4 horas de una vez. So I think I'll do that today to see how long Andy can stay with me. Entonces yo creo que voy a hacer eso hoy para ver cuánto tiempo puede soportar. I'm just kidding, but I do want to share something that the Lord has put on my heart. Estoy molestándolos, pero sí realmente les quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. To me, this is really probably the most important teaching that I will do here this week. Para mí, probablemente, esta va a ser la enseñanza más importante que voy a dar aquí durante esta semana. I believe this is really the foundation or the key to everything we've been talking about. Esto va a ser el fundamento o la clave, la llave de todo lo que hemos estado hablando aquí durante esta semana. So let's pray and ask the Lord to open our ears and to open our heart this morning. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos, que abra nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana. Dear Lord, we thank you for the honor to be in your presence and in your house today. Señor, te damos gracias por estar en tu presencia aquí en tu casa en esta mañana hoy. We are humbled at how you have moved by your Spirit as we've gathered this week. Estamos muy humildes y agradecidos por la manera como tú te has movido con tu espíritu durante esta semana en estas reuniones. Thank you for giving us fresh hunger and fresh thirst for revival. Gracias, Señor, por darnos un hambre fresca, una sed fresca para el avivamiento. Thank you, Lord, for manifesting the prophetic realm in our midst as your glory came in. Gracias, Señor, por estar manifestando tu gloria, la gloria que tú nos estás mostrando que viene. And thank you, God, for opening that door that you revealed even here last night. Y gracias, Señor, por mostrarnos por esa puerta que tú revelaste aquí anoche. Now, Lord, make us recipients, receivers of your word this morning. Ahora, Señor, haznos recipientes, recibidores de tu palabra aquí esta mañana. Speak to our hearts and change our lives. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, cámbiala. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Amén. You know, this week, several times, I've talked to you about the importance of prayer. Andy's even shared some on that this week. Durante toda esta semana yo les he estado hablando acerca de la importancia de la oración y yo sé que Andy también estuvo compartiéndoles acerca de eso. We've talked about the hidden or the secret place of prayer. Nosotros hablamos acerca de el lugar secreto, el lugar escondido de estar en oración. And how that this place is so key to the life of every believer. Y cómo este lugar es tan clave en la vida de todo creyente. It's foundational regarding personal revival as well as church revival and citywide revival. Es fundamental en lo que se relaciona con el avivamiento personal, con el avivamiento de una iglesia, con el avivamiento de una ciudad. I have taught for years on the subject of prayer and intercession. Yo he enseñado por años del tema de la oración y
y la intercesión. And many times I've done this in college or in seminaries where I spend many weeks just really breaking down what prayer means. Y muchas veces yo he enseñado esto en universidades, en colegios, donde he pasado semanas, donde realmente he desmenuzado bien este tema. But the thing that has always amazed me the most is this. Pero la cosa que siempre me ha sorprendido al máximo es esto. God is all powerful, He is sovereign, He is infinite. Dios es todopoderoso, es soberano, es infinito. He is transcendent. He needs nothing to be complete in Himself. Él trasciende sobre todo. Él no necesita nada para estar completo. Él está completo. Just by the spoken word, He created the entire world. Simplemente por medio de su palabra hablada, Él creó todo el mundo. He is all powerful in every single way. Él es todopoderoso en todo aspecto. However, Sin embargo, He limits Himself to the activity of the prayers of His people. Él se limita a sí mismo a la actividad de las oraciones de su pueblo. This blows my mind. Esto me despeluca. That doesn't mean that His eternal purposes are not complete without prayer. Eso no significa que sus propósitos eternos no estén completos sin oración. In the ultimate eternal plan of God I'm talking about, Estoy hablando acerca de el último infinito plan de Dios. but it means this morning. Pero sí significa esto esta mañana. There are things on the earth that do not happen unless the people of God pray. Hay cosas aquí en la tierra que no van a suceder al menos que el pueblo de Dios ore. When we read the story of the creation of humanity or mankind in the book of Genesis, Cuando nosotros leemos la historia acerca de la creación de la humanidad en el libro de Génesis, when God created man, when He created Adam and then Eve, cuando Dios creó al hombre, Él creó a Adán y después a Eva, it says He gave man dominion over the earth. y dice allí que le dio al hombre dominio sobre la tierra. He even had authority over the animals. He had authority over all the earth. Él tenía autoridad sobre los animales, Él tenía autoridad sobre toda la tierra. And then when man fell to sin in the Garden of Eden, Y luego cuando el hombre cayó en pecado en el jardín del Edén, death took over mankind. la muerte tomó control de la humanidad. He no longer walked in that same authority that he had in the garden before the fall. Él no caminó más en esa autoridad que él tenía cuando caminaba en el jardín del Edén. But something happened when Jesus was crucified on the cross of Calvary. Pero algo sucedió cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Throughout the entire Old Testament, there were animal sacrifices that were offered to God. Durante todo el Antiguo Testamento hubo sacrificios de animales que eran ofrecidos a Dios. But they kept having to offer animals because animal sacrifice could not wash away sin. Pero ellos tenían que seguir haciendo sacrificios de animales a menudo porque el sacrificio de animales no podía limpiar para siempre los pecados. They would cover sin, but they couldn't wash it away. Ellos los cubrían, pero no los lavaban, no los quitaban. But then Jesus Christ, the spotless Lamb of God, Pero luego Jesucristo, el Cordero sin mancha de Dios, became the perfect sacrifice offered unto God. se hizo el sacrificio perfecto ofrecido a Dios. And when He died on the cross, something was restored to humanity. Y cuando Él murió en la cruz,
algo fue restaurado para la humanidad. The authority that Adam knew in the garden as he walked with God before he sinned. La autoridad que Adán conoció en el jardín cuando él caminaba antes sin pecado Was restored to mankind through the shed blood of Jesus Christ. fue restaurada a la humanidad por la sangre derramada de Jesucristo. And not only were we redeemed and born again and washed clean of our sins, Y no solamente nosotros fuimos redimidos, nacidos de nuevo, lavados de nuestros pecados, but we were also given power over darkness, over demons, over the authority of wickedness. sino que también se nos dio poder sobre la oscuridad, sobre los demonios, sobre toda maldad. So this is very foundational in understanding why we are called to pray. Así que esto es bien fundamental para entender el por qué nosotros todos hemos sido llamados a orar. Again, in God's ultimate power, He chooses to bring us into His eternal plan. Nuevamente te digo que en su plan último de Dios, Él escoge el traernos a nosotros de nuevo para que participemos de ellos en oración. And He responds to our requests that we make of Him. Y Él responde a nuestras peticiones que nosotros le hagamos a Él. That is why, as I've said this week, you can trace the beginning of revival to prayer every single time. Por eso es, como les dije al comienzo, que tú puedes rastrear a cualquier avivamiento y vas a llegar a oración. Cada vez comenzó en oración, cada vez. If there is no prayer, there will be no revival, period. Si no hubiera habido oración, no hubiera habido avivamiento. Punto. This is so important for us to know. Esto es tan importante que nosotros lo sepamos. But this leads me to my deeper point that I want to share with you today. Pero esto me guía a mi punto más profundo que les quiero compartir a ustedes aquí hoy. Not only does God give us authority restored by the blood of Jesus, No solamente Dios nos da a nosotros autoridad restaurada por la sangre de Jesús, but He also invites us to share His burden and His heart for lost humanity. pero Él también nos invita a que compartamos su corazón, su peso por esta humanidad perdida. He doesn't just say, you pray because you're supposed to pray. Él no simplemente te dice, tú oras porque tú necesitas orar. No, He says, if you are willing to pray, then I will pray through you. Él te dice, si tú estás dispuesto a orar, yo voy a orar a través de ti. You will feel what I feel and you will know what I know through intimacy with me. Tú vas a sentir lo que yo siento, tú vas a conocer lo que yo conozco a través de tener intimidad conmigo. There is something that the Lord wants to quicken in us here this morning. Hay algo que el Señor quiere agitar, revolver en nosotros aquí esta mañana. And I will call this the burden of the Lord. Y yo llamaría a esto la carga del Señor. This is a place that many people know nothing about. Este es un lugar donde muchas personas no saben nada en absoluto de esto. But this is a place that God wants us to come into, especially if we want revival. Pero ese es el lugar que Dios quiere que nosotros vengamos a Él, especialmente si nosotros queremos avivamiento. Turn with me to Romans chapter 8 Busquemos todos en Romanos 8, and verse 26 through 27. 8, 26 al 28. 26 and 27. Romanos 8, 26 y 27. Ok. Romanos 8, 26 y 27. Just those two, right? Ok. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. This is a very amazing passage of scripture to me. Esto para mí es un versículo de la Biblia bien, pero bien sorprendente. Paul acknowledges that in our humanity we are very weak. Pablo aquí reconoce que en nuestra humanidad nosotros somos bien, pero bien débiles. So God calls us into a life of prayer. Entonces Dios nos llama a una vida de oración. And I know in my own life, in my own experience of praying for many, many hours, Y yo sé en mi propia vida, en mi propia experiencia de haber orado por muchas horas. many times I begin to pray and I have to push through that realm of flesh. Muchas veces yo comienzo a orar y yo tengo que como empujar, como esforzarme para atravesar ese campo de la carne. And then the Holy Spirit comes upon me and I feel the spirit of prayer on my life. Y luego el Espíritu Santo viene sobre mí y yo siento el espíritu de oración que ha venido sobre mi vida. So the Apostle Paul is saying, listen, if we're willing to be a people of prayer, Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, escuchen, si nosotros estamos dispuestos a ser un pueblo de oración, then the Holy Spirit will pray through us. entonces el Espíritu Santo va a orar a través de nosotros. And the depth of this picture is so profound this morning. Y la profundidad de este cuadro es tan, pero tan profundo aquí esta mañana. He says we don't even know what to pray sometimes. Él dice aquí que algunas veces nosotros ni siquiera sabemos por qué orar. But the Holy Spirit begins to pray through us with groanings that don't even come with words. Pero el Espíritu Santo comienza a orar a través de nosotros, aún con sonidos indecibles que no son ni siquiera palabras. I believe this is the burden of the Lord. Y yo creo que esta es la carga del Señor. This is the place where we enter into the very heart of Jesus himself. Este es el lugar en el que nosotros entramos al mismo corazón de Jesús. This is revival praying. Este es orando por avivamiento. This is what moves the heavenlies and reveals the glory of God on the earth. Esto es lo que mueve los campos celestiales y revela la gloria de Dios. But this is a place of prayer that few have ever been. Pero este es un lugar de oración que muy pocos han estado. But every time we see revival break out, Pero cada vez que nosotros vemos que un avivamiento se ha manifestado, it's always because someone is willing to enter into God's burden through prayer. ha sido siempre porque alguien estuvo dispuesto a entrar a esa carga que tiene Dios. In the Old Testament, the Spirit of God would come upon men. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre los hombres. We see this in the Judges, like Samuel was a judge, right? Nosotros vemos esto en el libro de jueces, como por ejemplo Samuel, que fue un juez. He wasn't filled with the Holy Spirit, but the Spirit would come upon certain men. Él no estaba lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres. And when God's Spirit would come upon him, he would have great strength and be able to do exploits. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, él venía a tener fuerza para poder hacer grandes hazañas. But whenever the era of the prophets ended or the judges ended and the prophets began through Samuel, Pero cuando el periodo de los jueces terminó y comenzó el periodo de Samuel, Samuel was the last judge of Israel, but also was really the first known prophet besides Moses.
Samuel fue el último juez de Israel, pero fue el primer profeta después de Moisés. There was something that God began to do very deeply in these men that we know as prophets. Hay algo que comenzó a hacer Dios en el corazón de estos hombres que nosotros conocemos como profetas. The Hebrew word for this word prophet is navi, and it means someone that speaks for God himself. La palabra hebrea para esta palabra profeta es navi y significa alguien que habla de parte del mismísimo Dios. And it's like these men would become possessed with the heart of God. Y es como si estos hombres llegaran a estar poseídos por el corazón de Dios. It's as if the Spirit would come upon them and stay upon them throughout their life. Dice que el Espíritu venía sobre ellos y se quedaba en ellos a través de sus vidas. And when we come to the prophet Jeremiah, Y cuando nosotros venimos y llegamos al profeta Jeremías, his life has always astounded me in a very deep way. su vida siempre me ha sorprendido a mí de una manera muy buena. He was known as the weeping or the wailing prophet. Él fue conocido como el profeta llorón, el profeta que se quejaba. In the night hours, he would cry out to his God for the nation of Judah, southern Israel, Judah, for God to restore them. En sus horas nocturnas, él le clamaba a Dios por su nación Judá, que era la parte sur de Israel, por su nación para que la salvara. The depths of his prayer are very evident throughout the scripture. La profundidad de sus oraciones son bien evidentes a través de toda la escritura. In Jeremiah chapter 4 and verse 19, En Jeremías 4:17, he says, my agony, I writhe in pain. él dice, mi agonía, yo me levantaba en dolor. This is a picture of a man consumed with the burden of God for his own people. Este es el cuadro de un hombre consumido por el dolor, por su propia gente. He didn't just say that Israel's in idolatry and I just need to pray so God will help them. Él no decía simplemente, ok, Israel está en idolatría, entonces yo tengo que orar para que Dios los ayude. He didn't just have human sympathy or human pity and see that there was a lot of challenges in his generation. Él no tenía una piedad, una simpatía humana y para él ver que habían muchos retos, desafíos en su generación. No, he entered into the very heart of God himself for the people of God. No, él entraba al mismísimo corazón de Dios por el pueblo de Dios. And he would literally feel the pain of God's heart and cry out in agony, I'm writhing in pain. Y él literalmente sentía el dolor, la agonía de Dios. Y él decía, yo me levanto en este dolor. When was the last time we cried in pain for the city of Manizales? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos levantamos y clamamos en dolor por la ciudad de Manizales? When was the last time you felt the burden of God's heart for the nation of Colombia? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste la carga del corazón de Dios por tu nación, Colombia? You see, my friend, this is a place that few know about. ¿Estás viendo, amigo mío? Este es un lugar que muy pocos saben al respecto. And I'll even say this, even those that teach about this, few of them even know this place. Y tengo que decirles esto, aún muchos de los que enseñan acerca de este tema, muy pocos de ellos conocen acerca de él. Because this is a place where you are fastened firmly to the cross with Christ. Porque este es el lugar donde tú vas a estar formado, empujado e impreso en la cruz directamente del Calvario. This is the place where you lose yourself and you embrace Jesus completely.
Ese es el lugar donde tú te pierdes de ti mismo y abrazas a Jesús completamente. This is the lonely, secret, hidden life of prayer that most know nothing about. Este es el único lugar solitario, escondido, secreto de Dios que muy poco conocen al respecto. And it is here that the Bible says we sow in tears. Y esto es lo mismo que dice aquí la Biblia, sembramos en lágrimas. But as a result, we reap a great harvest for the glory of King Jesus. Pero como resultado recogemos una gran cosecha para la gloria del Rey Jesús. If one person in this congregation gets this, Si una sola persona en esta congregación coge esto, there's no telling what God will do. no hay palabras para decir lo que Dios hará. It's not the hundreds and the thousands that we're looking for today. No son los cientos y los miles que estamos buscando hoy. I pray that we have hundreds and thousands. Yo oro que nosotros tengamos cientos, miles. But God's looking for one this morning. Pero Dios está buscando uno esta mañana. God's saying, who will allow me to share my heart with you? Dios está diciendo, ¿quién me va a permitir a que yo comparta mi corazón contigo? ¿Quién? Who is willing, as Paul said, to know me in the fellowship of my sufferings? ¿Quién está dispuesto a conocerme en la comunión de mis sufrimientos, como dijo Pablo? Listen, the greatest sufferings of our Master and Savior was not what he paid on the cross. Escúchame, el gran sufrimiento, el más grande sufrimiento de nuestro amo no fue el que él pagó en la cruz. He went through great pain in his body. We know that very well. Él atravesó por gran dolor en su cuerpo y nosotros lo sabemos todos muy bien. But his greatest pain is that he said he came to his own and his own rejected him. Su mayor dolor fue cuando la Biblia dice que él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. The heart of God, even back with Adam and Eve, was to have fellowship with mankind, to know them and to walk with them. El corazón de Dios allá, aún desde los momentos del jardín del Edén, era el caminar con la humanidad, que la humanidad caminara toda junta con él. And the thing that broke the heart of God the Father was losing that deep intimacy with Adam and Eve. Y la cosa que le partió el corazón a Dios fue perder esa comunión que él tenía con Adán y Eva. And I tell you this morning, the thing that breaks the heart of Jesus the most Y yo les digo a todos ustedes esta mañana que la cosa que le parte el corazón a Jesús al máximo is his created human race that does not know him. es su raza humana creada por él que no lo conoce a él. When they reject him, it grieves his heart. Cuando lo rechazan a él, eso entristece su corazón. So God invites some of us into this place of intimate burden prayer. Entonces Dios nos invita a algunos de nosotros aquí para que nos relacionemos con él en este lugar íntimo, secreto de oración. And it's in this place that we discover what Paul said in 2 Corinthians 10 and verse 4. Y es en este lugar que nosotros descubrimos lo que nos dijo Pablo en 2 Corintios 10:4. The weapons of our warfare, they are not carnal, Las armas de nuestra batalla no son carnales, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. sino que son poderosas en Dios para el derribamiento de fortalezas. What strongholds are we talking about? ¿De cuáles fortalezas estamos hablando? The strongholds that destroy the human race, that cause them to kill themselves. Las fortalezas que están destruyendo la raza humana, que están haciendo que se maten los unos con los otros. The strongholds that cause perversion and addiction to destroy generation after generation after generation. Las fortalezas que han
causado perversión, maldad y que están destruyendo generación tras generación tras generación. You see, the only hope for the generations on the earth right now Tú ves la única esperanza que hay para esta generación ahorita mismo. is for the people of God to join him in burden prayer, and then the power of heaven is released on the earth. Es que el pueblo de Dios se una con él en una en oración junto con él, y luego el poder de Dios va a ser desatado sobre la tierra. This is the picture of the foundation or the seedbed of every real revival. Este es el fundamento, esto es la clave, esto es la base de un verdadero avivamiento. This is the place that revivalists throughout history have entered into. Este es el lugar a los que los avivadores que han estado a través de la historia han podido entrar, han entrado. But I want to tell you once again, Pero voy a decirles una vez más, this is the place that few will walk. este es un lugar en los que muy pocos han caminado. Why? Because it requires the giving of our hearts completely to him. ¿Por qué? Porque requiere la entrega completa de nuestro corazón a Él. It's a place where the fire of God consumes us completely. Es un lugar donde el fuego de Dios nos consume completamente. I believe the Old Testament prophet was consumed by the heart of Yahweh. Yo creo que los profetas del Antiguo Testamento fueron consumidos por el corazón de Yahvé. Their hearts, the heart of God and the heart of the prophet, were knit together very supernaturally. Sus corazones, el corazón de los profetas y el corazón de Dios quedaron tejidos íntimamente. These men did not just carry the message of God. Estos hombres no simplemente llevaban el mensaje de Dios. They became the message of God in their generation. Ellos se hicieron el mensaje de Dios para su generación. I know many preachers that carry a message, Yo conozco a muchos predicadores que llevan un mensaje, but it's not enough to carry a message. pero no es suficiente simplemente llevar un mensaje. You must be consumed with the burden of God in order to be effective in the work of God. Tú tienes que estar consumido por la carga de Dios para ser efectivo en la obra de Dios. God wants to use us as a lifeline to a sinking, dying generation. Dios quiere utilizarnos como una luz para mostrarle a esta generación agonizante. And the primary need for your city, for your nation, is people that know how to prevail in the burden of the Lord. Y la necesidad principal para esta ciudad, para este país, es personas que simplemente tengan ese dolor, que prevalezcan en oración por esta ciudad, por este país. I told you Wednesday night about my mother-in-law if you were here. Yo les conté el miércoles por la noche acerca de mi suegra, si tú estuviste aquí. She was a great, powerful preacher and moved in the prophetic very, very powerfully. Ella fue una predicadora bien poderosa y se movía en palabra profética de una manera requete poderosa. And she is at home and got her reward in heaven this morning. Y ella ya está en el cielo y ella ha recibido su recompensa ya esta mañana. But when I remember her life and her ministry, Pero cuando yo me acuerdo de su vida, de su ministerio, what I remember is the hours and hours of burden prayer in the secret chamber. lo que yo me acuerdo de ella son las horas y horas y horas que ella pasaba en su cámara secreta en oración. I know that the reason, as I said before, I stand here burning with the eternal purposes of God. Yo les dije a ustedes antes, y la razón por la que yo estoy aquí es porque yo
estoy ardiendo con esa carga que tiene el corazón de Dios. It is not because I'm a great man of God or I'm a missionary or an apostolic person. That's not why. No es porque yo sea un gran hombre de Dios, no es porque yo sea un gran predicador, no es porque yo sea un hombre apostólico de Dios, no, nada de eso. I know that I stand here because my mother-in-law embraced the burden of the Lord for my own life. Yo sé que yo estoy parado aquí frente a ustedes porque mi suegra abrazó la carga del Señor por mi propia vida. And the power of her prayer life still prophesies into this room even right now. Y la vida de su vida de oración todavía sigue profetizando aquí en esta mañana cuando les estoy hablando a ustedes. And her prayer life even asks us here, how many of you will say, Jesus, give me your heart in intercession? Y aún su vida de oración habla aquí hoy. ¿Cuántos de ustedes dirían, Jesús, dame tu vida, dame esa vida de oración, de intercesión? This is the door that opens to revival. Esta es la puerta que se abre para el avivamiento. This is also the door that sustains revival. Y esta es también la puerta que sostiene el avivamiento. This is also the door that opens the prophetic and sustains the prophetic. Esta también es la puerta que abre lo profético, que sostiene lo profético. We can have all the prophetic conferences we want to have. Nosotros podemos tener todas las conferencias proféticas que queramos tener. And we can prophesy and give words to people, and many times I'm invited to do that at places. Y nosotros podemos profetizar, darles palabras a personas personales. Y muchas veces yo soy invitado a lugares a hacer eso. But we can do that all day long, but if this is not in place, that is just activity that will bear no real fruit. Y nosotros podemos hacer eso todo el día. Pero si nosotros no ponemos esto en práctica, si esto no está en su lugar, van a ser simplemente actividades en las cuales vamos a estar utilizando el tiempo. The only thing that bears lasting fruit in the kingdom of God La única cosa que da fruto duradero en el reino de Dios is that's birthed through deep burden intercession. es aquello que nace a través de una intercesión profunda. Now, I want to share 3 points with you today. Voy a compartirles 3 puntos aquí hoy. I believe there are 3 levels that God showed me about this place of burden prayer. Yo creo que hay 3 niveles que Dios me ha mostrado acerca de esta oración de carga. And I believe this is available to anybody who wants it. Y escúchame, y yo creo que esto está disponible para toda persona que lo quiera. But you got to ask yourself, are you willing to pay the price to know the Lord in this deep, intimate way? Pero tú tienes que preguntarte tú mismo, ¿estás dispuesto tú a conocer al Señor de esta manera profunda e íntima? I've seen a pattern in preaching now for 34 years. Yo he visto un modelo en la manera de predicar que he visto en estos últimos más de 30 años. I've seen many people in a setting just like this right here. Yo he visto a muchas personas en una reunión así como estamos aquí ahora. And the word of God comes forth and begins to deal deeply in their hearts. Y la palabra de Dios simplemente sale y comienza a tratar profundamente con sus corazones. And when a call is made, who will walk in this place? Many hands go up, many people stand up. Y cuando yo hago el llamado, ¿quiénes quieren venir a esta posición, a este lugar? Y todo el mundo casi alza la mano. And many people start to walk down this road of intercession and burden prayer. Y muchas personas comienzan a caminar en este camino de intercesión, de oración profunda. But somewhere down the road, they get distracted and they fall by the wayside. Pero en algún momento a lo largo del camino se distraen y simplemente se salen del camino. The book of Hebrews says that we have need of perseverance. En el libro de los Hebreos nos dice que todos nosotros necesitamos perseverar. It is not impressive to start something. No es impresionante, no impresiona nada el empezar algo. As I was training my children when they were very little, and they're all grown now.
cuando yo estaba entrenando a mis hijos cuando eran chiquiticos y ahora ya todos están grandes. I would teach them, you keep your room clean and take care of what God's blessed you with. Yo les enseñaba, ustedes mantienen su cuarto limpio y atesoren, protejan aquello con lo que Dios los ha bendecido. 2 of them were very good at this. 2 de ellos fueron bien buenos en hacer eso. But one would start very good and get very committed to it. Pero uno comenzaba bien y se comprometía mucho. And then a week later, she'd forget all about it. Y una semana después, ella se olvidaba. She's still my daughter and I still loved her, of course. Ella era mi hija, seguía siendo mi hija y yo la amaba, por supuesto. But I would have to come in and lovingly discipline her and get her back on the right track. Pero yo tenía que venir donde ella y amorosamente disciplinarla y meterla nuevamente al camino. My point in telling this story is this. Mi punto que quiero hacer por medio de decirles esta historia es este. Those that live in a place of intercessory burden prayer Aquellos que vivan en un lugar de oración cargada, intercesora, are those that live in a place of mature love towards Jesus. son aquellos que viven en un lugar de amor maduro hacia Jesús. In other words, it's not what Jesus can do for them and how he can bless them. En otras palabras, no es lo que Jesús pueda hacer por ellos o cómo Él los pueda bendecir a ellos. How many of you know if he never does anything else, he's done enough? He saved us from an eternal hell. ¿Cuántos de ustedes saben que Él no necesita hacer nada más porque Él ya nos salvó del infierno eterno? But mature love that leads to a life of faithful prayer and faithful intercession. Pero un amor maduro que lleve a una vida de intercesión y oración de carga fiel. This is a place of maturity that says, Jesus, I give you my life completely. Este es un lugar de madurez que la persona diga, Jesús, yo te he entregado mi vida completamente. That's why the Apostle Paul said this, nothing can separate me from the love of God. Por eso fue que el apóstol Pablo nos enseñó en el libro de los Romanos, nada podrá separarnos del amor de Dios. Not height, nor depth, nor principalities, nor powers, nothing can take me away from the revelation of his love towards me. Ninguna altura, ninguna profundidad, ningún demonio, nada podrá separarme de la profundidad del conocimiento del amor de Dios que yo sé que Él tiene por mí. Paul was a man that experienced much persecution and many challenges in his life. Pablo fue un hombre que experimentó mucha persecución y muchos desafíos en su vida. He was beat by the Jews 5 times with 39 lashes. Él fue golpeado por los judíos 5 veces con 39 latigazos. He was beat almost to death and left outside a city to die, and God raised him up. Él fue golpeado casi hasta morir y fue tirado fuera de la ciudad y Dios lo resucitó casi totalmente. He spent a lot of time in prison, in dungeons, or even under house arrest. Él pasó muchos años en prisiones, en calabozos y aún en arrestos domiciliarios. He knew what it was like to be cold in a dungeon. He knew hunger and thirst. He knew these things. Él conoció lo que era llevar frío en un calabozo. Él supo lo que era aguantar hambre en la cárcel. Él supo todas estas cosas. And as he was faithful to God, one night he even experienced shipwreck and spent a night and a day in the ocean. Y como él era fiel a Dios, él aún experimentó un naufragio y pasó toda la noche metido en el océano. Immature love would say, God, I thought you loved me. Why are you letting this happen to me? Un amor inmaduro diría, ay Dios, yo pensé que tú me amabas. ¿Por qué tú estás permitiendo que eso me pase a mí? And that's the way many people live their Christian life. Y de esa es la manera que muchas personas viven su vida cristiana. But Paul said, I bear the scars of Jesus in my body.
Pero Pablo dijo, yo llevo las cicatrices de Jesús en mi cuerpo. Listen, he told the elders of Ephesus that day at Miletus, Escucha, él le dijo a los ancianos de Éfeso ese día en Malitas. he said, the Holy Spirit warns me that tribulation is ahead of me. Él dijo, el Espíritu Santo me advierte que una gran tribulación está delante de mí. But he said, these things do not even move me. Pero él dijo, pero estas cosas ni siquiera me mueven. Why is this, my friend? ¿Por qué es esto, amigos míos? Because Paul had entered into the burden of Jesus for a dying world. Porque Pablo había entrado a llevar esa carga de Jesús por este mundo agonizante. He said, I am a prisoner of Christ. Él dijo, yo soy un prisionero de Cristo. I am owned by the purposes of Jesus in my generation. Yo he sido poseído por los propósitos de Jesús en mi generación. And it is in this place that God gives me his heart in secret prayer. Y es en este lugar donde Dios me da su corazón en la oración secreta. God calls us to maturity this morning. Dios nos está llamando a madurez The esta greatest mañana. need in the church is for mature prayer warriors. La necesidad más grande de la iglesia, la más grandísima de la iglesia es madurar guerreros de oración. We don't need any more fancy, polished preachers. Nosotros no necesitamos más predicadores lujosos y impresionantes. We've got enough media, we've got enough music, we've got enough literature. Nosotros tenemos suficientes ya medios de comunicación, suficientemente alabanza, demasiada literatura. It's amazing the early church with the first apostles had very little equipment, very little things to do ministry with. Es sorprendente cómo la primera iglesia donde estaban los apóstoles tenían muy pocos equipos, muy pocas cosas con las cuales ellos hacer alabanza o adoración. But they were endued with God's burden and with power from heaven. Pero ellos habían sido llenos del poder, de la carga de Dios por el cielo. And even when they were beat or whipped for preaching the gospel, they left rejoicing. Y aún cuando eran garroteados, cuando eran jueteados por estar predicando el evangelio, ellos salían regocijantes. Because they were counted worthy to suffer as their master Jesus had suffered. Porque ellos se consideraban aún indignos de sufrir por lo que su maestro había sufrido. I want to tell you what I'm preaching is not popular in many American churches. Yo voy a decirles que lo que yo les estoy predicando no es popular en muchas iglesias de los Estados Unidos. But it is the gospel. Pero este es el evangelio. It is what brings revival. Esto es lo que trae el avivamiento. It's the place of mature prayer where people know God in a deep way. Este es la oración madura donde el pueblo conozca a Dios de una manera profunda. And nothing happens effectively if this is not right. Y nada va a suceder efectivamente si este punto no está correcto. I want to give you 3 points of intercession. Voy a darles 3 puntos de intercesión. The first level, I believe, is what I call identification. El primer nivel, así como yo lo creo, es lo que yo llamo identificación. Let me give you an example of this. Déjame, te doy un ejemplo de esto. If somebody came in that door right now and said, hey, a little boy was just hit by a car on the road, we would be, oh my gosh, we would feel that and we would run to check on the little boy. Escúchame, si alguien entrara por esa puerta aquí en este momento gritando, oye, un muchachito lo atropelló un carro y está tirado allí en el suelo, yo creo que todos nosotros nos levantaríamos y nos tomaríamos ese lugar y saldríamos a favorecer a ese muchachito. We would feel a sense of urgency and we would go to see if he was okay, if he was dead, what had happened. Nosotros sentiríamos ese sentir de urgencia y nos iríamos a ver si está mal herido, si está muerto o qué le pasó. But if somebody came in and said, Keith, your son was just hit by a car in the road. Pero si alguien viniera aquí y dijera, oye, Keith, tu hijo lo atropelló un carro allí en la calle. There would be something much deeper that I would feel.
habría algo más profundo que yo sentiría. I would identify in a deep way with what just happened. Yo me identificaría de una manera más profunda con lo que acababa de suceder. You see, many people in their prayer life know that the world is lost without Jesus. Tú ves, muchas personas en su vida de oración saben que este mundo agonizante está perdido sin Jesús. But it's different to feel the way that Jesus feels about a dying world. Pero es diferente la manera de sentirse como se siente Jesús por este mundo agonizante. This place of identification is all encompassing. Este lugar de identificación, todo tiene que estar como en un acompañamiento. It's how Jeremiah cried, my agony, I writhe in pain. Esto es como clamaba Jeremías, en mi agonía, yo me levanto en dolor. This is the burden of the Lord, my friend. Esta es la carga del Señor, amigos míos. I believe there's even a deeper place that we go. Y yo creo que hay aún un lugar más profundo en el que nosotros vamos. And this next place is what I call agony. Y este siguiente lugar es el que yo he llamado agonía. Many years ago, I was getting ready to go on a missions trip to India. Hace varios años yo me estaba preparando para ir a un viaje misionero a la India. 50 students were going with me to India. 50 estudiantes iban conmigo para la India. And every week, 2 times a week, sometimes 3, we would meet and pray for hours for the trip coming up. Y cada semana, algunas veces 2 y 3 veces por semana, oramos por horas por ese viaje que íbamos a hacer. One afternoon, we had been praying maybe 2 hours or so, and a little Korean girl came under great agony of heart. Y una tarde nosotros habíamos estado orando como un par de horas cuando una jovencita coreana comenzó a tener experimentando unos dolores como de agonía. She fell to the ground and got in like a fetal position with her legs drawn into her stomach. Y ella cayó al piso en una posición fetal con sus piernas casi que pegadas acá al pecho, al estómago. And she began to say this, and it went on for over an hour. Kudi, 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 kudi. Y ella comenzó a repetir estas palabras por horas y horas. Decía, kudi, kudi, kudi. I thought maybe this is a Korean word, but I found out it was not. Entonces yo pensé, esa tiene que ser una palabra coreana, pero después me di cuenta que no. A lot of time passed, and she was released from this burden, and the prayer meeting ended. And I wondered, what was that? I knew it was real, but what was that? Y pasaron las horas y el momento de oración terminó. Y yo me pregunté y fui y le dije, oye, ¿y qué fue eso? Yo sé que todo esto ha sido real, pero ¿qué fue eso? And I also knew that this young lady was very godly and lived a very fasted, prayerful life. Yo también sabía que esta jovencita era una jovencita piadosa de Dios que vivía una vida constante de ayuno y oración para Dios. So I trusted her. I knew this had to be from God. I just didn't know what was happening. Así que yo confiaba en ella. Yo sabía que esa experiencia había sido de Dios, pero yo simplemente no sabía qué era lo que le había pasado. Many weeks later, we went on our trip to India. Muchas semanas después, nosotros nos fuimos en nuestro viaje a la India. And we were there for almost 3 weeks. Y estuvimos allá por casi 3 semanas. We saw great ministry throughout southern India. Y vimos grandes cosas en el ministerio allá en la India, en la parte sur. But the last day, the leader in India said, we are going to a place that the gospel has never been. Pero el último día, el líder de nosotros que estaba allá nos dijo, vamos a ir a un lugar a llevar el evangelio donde nunca nadie ha ido. We drove for several hours, and then there was no more road, and we began to walk up a mountain.
nosotros manejamos en carro por varias horas hasta que se acabó el camino y luego comenzamos a subir una montaña. And as we reached nearly the top of the mountain, we saw a village. Y cuando ya estábamos cerca, casi a la cima de la montaña, desde allá vimos una aldeíta. And the leader of the village, or the leader with us, said, "This is the village of Kudi." Y el líder de nosotros, de ese lugar, dijo, esta es la aldea de Kudi. And that day, the gospel was preached in this Hindu village. Y ese día el evangelio fue predicado en esa aldea hindú. And over half the village made a commitment to Jesus Christ, and a church was planted there as a result. Y casi la mitad de esa aldea recibió a Jesucristo y una iglesia se estableció allí en esa aldea. You see, this is a place of prayer that very few people know in this generation. Tú ves, este es un lugar de oración que muy pocas personas conocen en esta generación. But this young, maybe 19-year-old Korean girl had paid the price to know the heart of God. Pero esta jovencita de más o menos 19 años, esta jovencita coreana sabía lo que era pagar el precio para tener el corazón, el dolor del corazón de Jesús. And she was in Florida in the United States of America. Y ella estaba en la Florida, en los Estados Unidos. And many thousands of miles away in India. Y muchos kilómetros, miles de kilómetros de distancia allá en la India. God saw the condition of that little village, and he knew that we were going there. Dios vio la condición de esa pequeña aldea y él sabía que nosotros íbamos para allá. And he consumed the heart of this young girl with an agony and a desperation for that village that day in our prayer chapel. Y él consumió el corazón de esta jovencita en agonía, la consumió por el dolor que él sentía por esa aldea ese día en esa reunión de oración en ese lugar. This is the realm of agony. Este es el campo de la agonía. This is the place for mature prayer warriors. Este es el lugar para guerreros de oración maduros. This is a place that opens up the floodgates of heaven. Este es el lugar que abre las puertas del cielo. And I have one more thing that I want to share with you. Y tengo un punto más que quiero compartirles a ustedes. Two more things. Dos cosas más. This last realm is what I call authority. Este último campo que les voy a decir lo he llamado yo autoridad. I believe there is a place in intimacy with Jesus Yo creo que hay un lugar de intimidad con Jesús where you are so purified by his holiness donde tú vas a estar tan purificado por su santidad. that we read in scripture, he says, ask what you will and it shall be given unto you. Donde tú lees en la escritura, pide lo que quieras y te será dado. This is not for carnal believers who want another new car or a bigger house or more money or a bigger church. Esto no es para creyentes carnales que quieren un carro nuevo, una casa nueva o de pronto un edificio nuevo. No. And this scripture has been used out of context many, many times. I've heard it out of context myself. Y esta escritura ha sido usada fuera de contexto pero muchas veces. Yo he escuchado predicar esta escritura fuera de contexto muchas veces. But the context is this. Pero el contexto es este. When God can trust you with his divine kingdom. Cuando Dios puede confiar en ti con su reino divino. Because you paid the price to know him in identification and in agony. Porque cuando tú has pagado el precio de conocerlo a él en identificación, en agonía, Then his desires are quickened on the inside of you. entonces sus deseos se revuelven en él para ti. And you begin to say, God, give me the city of Manizales for the glory of Jesus Christ. Y cuando tú comiences a decir, Señor, dame la ciudad de Manizales
para la gloria de Cristo. Give me a nation. Can a nation be changed? I believe by the glory of God, it can be radically changed. Dame la nación. ¿Puede la nación ser cambiada? Yo creo que puede ser cambiada de una manera radical. We have seen it happen throughout the history of the church. Nosotros hemos visto que esto ha sucedido a través de la historia de la iglesia. But the reason it happened is because somebody somewhere paid the price to know God. Pero la razón por la que sucedió fue que alguien en algún lugar pagó el precio para recibir esa carga de Dios. And then when they were mature, the Lord can trust them with the authority of his kingdom. Y cuando ellos ya eran maduros, Dios pudo confiarles la autoridad de su reino. I want you to stand with me this morning. Pónganse todos de pie esta mañana. I want to close today with a true story that happened to me. Voy a terminar hoy con una historia real que me sucedió a mí. In 1998, I visited the nation of Wales. En el año 98 yo visité el país de Gales. I've talked about the great Welsh revival in here this week some, and Evan Roberts. Durante esta semana yo sé que les hablé acerca de el gran avivamiento de Gales. Les hablé de Evan Roberts. Evan Roberts, again, was the young boy from the age of 12 to the age of 26 that came under the burden of God for revival in his nation. Evan Roberts fue ese muchachito que vino desde la edad de los 12 años hasta la edad de 26 años, 14 años, orando por la carga de su país, Gales. And in 1904, God broke in powerfully to the nation of Wales. Y en el año 1904, Dios se manifestó poderosamente en el país de Gales. The story I want to tell you about happened to me in the very little church that revival started that day with Evan Roberts. La historia que les voy a contar me sucedió a mí en la misma iglesia donde ese avivamiento comenzó, allí en ese pequeño pueblo. The church is called Moriah Chapel, and it is still there today. You can visit it today. Esa iglesia se le llama la Capilla de Moriah y todavía existe. Tú puedes ir a visitarla, está allí. Myself, another leader from the Brownsville Revival, I think we had like 12 students with us, were just worshiping and praying in Moriah Chapel that day. Yo y otros líderes, nosotros habíamos ido a esa capilla a orar ese día. We began to cry, God, send revival to England, to Wales, to the United Kingdom once again. Y nosotros comenzamos a orar. Dios envía avivamiento aquí a Inglaterra, a la ciudad de Gales otra vez. It's been 21 years, but I still remember the prayers that were being prayed that day. Han pasado 21 años, pero yo todavía me acuerdo de las oraciones que estábamos orando ese día. God, you have shown your glory before. Do it again in this hour. Señor, tú has mostrado tu gloria en el pasado. Hazlo otra vez aquí para tu gloria. That day, I walked up onto the small platform. Ese día yo me subí hacia una pequeña plataforma. And over on this side of the platform, pushed against the wall, Y por aquí, sobre la plataforma, así como pegado contra la pared, was a little wooden podium about half this size. había como un pequeño podio que era como la mitad, como de este tamaño. And I just walked up there not knowing anything would happen. And I leaned over the podium and I just continued to pray like this. Yo simplemente me acerqué allí sin saber qué iba a pasar y simplemente puse mis brazos de esa manera sobre ese pequeñito púlpito y me hice así, puse mis manos de esta manera. And as I was doing that, something supernatural happened to me. Y cuando yo estaba haciendo esto, algo sobrenatural me sucedió. It literally felt like someone stuck a torch. I called it like a acetylene welding torch in my mouth. The fire you would use to weld metal together. Yeah. So hot. De repente yo sentí como si un soplete de candela, ese que tú utilizas para hacer soldadura, alguien me hubiera metido un soplete de candela a la boca. It was so intense that it was hurting me very, very bad.
fue tan intenso, pero tan intenso, que me estaba doliendo, me estaba hiriendo mucho, pero mucho. I opened my mouth as wide as I could just so I could breathe, but it was so intense. Yo abrí mi boca lo máximo que pude para poder respirar, pero era bien difícil porque era bien intenso. I remember thinking, does anyone see what's going on? I felt like I needed help. Yo me acuerdo que yo pensé, hay alguien aquí que esté mirando lo que está sucediendo. Yo pensé que yo necesitaba pedir ayuda. But I realized that God was doing something supernatural. Pero yo después me di cuenta que Dios estaba haciendo algo sobrenatural. That the fire of God was burning inside of me. El fuego de Dios estaba ardiendo dentro de mí. I have had encounters with the tangible presence of God many times in my life. Yo he tenido encuentros con la presencia tangible de Dios pero muchas veces en mi vida. But this was more than just an encounter. This was the painful fire of God burning things in my life. Pero esto era más que un simple encuentro. Esto era el fuego purificador de Dios, simplemente metiéndome estas cosas a mi vida. This lasts for several minutes, and finally it broke away, and I pushed myself off the podium. Y esto duró varios minutos, por varios minutos, y yo así de repente me empujé del púlpito, del pequeño púlpito. And I immediately began to cry uncontrollably. I could not stop crying. E inmediatamente comencé a llorar incontrolablemente. No podía dejar de llorar. I found out this pulpit was the actual little pulpit that Evan Roberts would use when he would speak in the revival. Y yo después me di cuenta que este pequeño púlpito era el púlpito que Evan Roberts utilizaba cuando él estaba predicando. And I don't claim to understand everything. I mean, I have studied the Bible. I have graduate degrees. I've studied languages, but I don't know everything. Y yo tengo que reconocer de que yo no lo entiendo todo. Yo no reclamo entenderlo todo. Aunque tengo muchos estudios, he estudiado mucho, tengo bastante preparación. Tengo que reconocer que yo no lo entiendo todo. But one thing I know is that what happened to me was divine, and it was from God and not something in my own self. Pero una cosa que sí entendí que fue lo que me pasó a mí fue algo de Dios y no fue algo que yo me imaginé para mí. As I cried that day, I believe the Lord showed me, at least in part, what happened that day. Y mientras yo lloraba ese día, yo creo que el Señor me mostró en parte, de acuerdo a mi entendimiento, lo que sucedió ese día. I believe that God allowed me to experience at least a part of what Evan Roberts experienced for his nation. Yo creo que Dios me permitió sentir al menos un pedacito de lo que Evan Roberts sintió por su nación. That the burden that this young man carried for so many years, God said, this is what it feels like. Que la carga que llevó este jovencito por tantos años, eso me estaba mostrando Dios. Así es como se siente. I could not even hardly talk for the rest of the day. Yo difícilmente pude hablar por el resto del día. The next day I flew from London, England to Atlanta, Georgia. Al día siguiente yo volé desde Londres hasta Atlanta, Georgia. And I just began to write. I wasn't even thinking. The Holy Spirit just began to take over my hand, and I began to write on what it means to feel God's heart. Y yo comencé a escribir y yo ni siquiera estaba pensando, yo simplemente estaba escribiendo y era el Espíritu Santo guiándome, lo que es el Espíritu Santo guiándome, haciéndome sentir qué es lo que siente Dios. God clearly marked me in a very profound way that day. Dios claramente me marcó de una manera bien profunda ese día. And he gave me such a heart for genuine revival. Y él me dio un corazón tal por un avivamiento genuino. You see, I will never be satisfied with good ministry, my friend. Tú ves, yo nunca voy a estar satisfecho con un buen ministerio, amigos míos. I can never be satisfied with just going through the motions of Christianity in front of people so they think I'm spiritual.
Yo nunca voy a estar satisfecho simplemente por ir a través de las emociones delante de personas para que ustedes piensen de que yo soy espiritual. But I live in such a way that I want everything that God has, or I want nothing at all to do with man-made religion. Pero yo vivo de una manera de que yo quiero todo lo que Dios quiere o nada de lo que este mundo ofrece que llama religión. And I pray, God, let this burden increase in my heart. Y yo he orado, permite que esta carga se aumente en mi vida. As I've stood in your city this week, Mientras he estado aquí en tu ciudad durante esta semana, my burden has matured for your city. mi carga se ha madurado por tu ciudad. It's deeper than it was when I was here in April of 2018 last year. Está más profunda de lo que estaba cuando vine por primera vez en abril del año pasado. It's more weighty. I feel more of what Jesus feels for your city. Yo la siento ahora más pesada. Ahora yo siento lo que Jesús siente por esta ciudad. And I know that God wants to deposit in you what he feels for your city. Y yo sé que Dios quiere depositar en ustedes lo que Él siente por esta ciudad. Now listen to me this morning. Escúchame bien esta mañana. I can't lay hands on you and make you have a mature prayer life. Escúchame, yo no puedo imponer manos sobre ti y hacer que tú tengas una vida de oración madura. But there have been times through the years where the Lord directed me to lay hands on people. Pero han habido veces a través de los años donde el Señor me ha guiado a imponer manos sobre las personas So that the fire of God's burden can at least touch them. para que el fuego de la carga de Dios como mínimo los pueda tocar. But then the responsibility becomes yours. Pero luego la responsabilidad es tuya. Will you maintain the fire? ¿Vas a mantener tú ese fuego? Will you hide yourself away in the secret place with Jesus? ¿Te vas a esconder tú secretamente en ese lugar, tú y Jesús? Will you allow the burden of the Lord to come to maturity in your life so that you have authority in prayer this morning? ¿Vas a permitir tú que la carga del Señor se venga bien profunda en tu vida para que tú tengas autoridad aquí esta mañana? Revival comes this way or it does not come. ¿El avivamiento viene de esta manera o no viene en absoluto? I want to lay hands on people this morning. Yo quiero imponer manos sobre personas esta mañana. I'm simply going to pray the burden of the Lord. Yo The burden of the Lord. simplemente voy a decir la carga del Señor, la carga del Señor. And I believe the Lord is going to respond to your hunger. Listen, if you're not hungry and serious, you don't need to have a hand laid on you this morning. Y yo sé que el Señor te va a responder. Y escúchame bien, voy a ser honesto. Si tú no estás sediento y hambriento por esta carga, no me hagas que yo te I mean, imponga manos. there's Quédate a en tu time to silla. lay hands and bless people, and I do that oftentimes. Hay momentos en el que yo impongo manos simplemente para bendecir personas y yo lo he hecho muy a menudo. But this is a very serious call. Pero este es un llamado bien serio. This is why I said I believe this is probably the most important thing that I will share here this week. Esto es lo como yo dije al comienzo, este es el tema más importante que yo voy a compartir durante esta semana. So if you're coming just to start something but not follow through, then it might be better for you not to even come. Escucha, si tú vas a pasar para empezar algo y no continuar en ello, por favor, no pases. And the reason is because the weight of this is so important to the heart of God and the apostolic mission of this church. Y la razón es porque el corazón de Dios, el peso de Dios en esto es tan importante para esta iglesia. This is the place where the fight for your city is won. Este es el lugar
donde la pelea por tu ciudad se gana. And I pray that what God allowed me to experience that day in Moriah Chapel many years ago, Y yo oro que Dios me permita experimentar lo que yo experimenté en esa capilla Moriah hace muchos años. that same fire would come upon you this morning. Que ese mismo fuego caiga sobre ustedes esta mañana. That you would never be the same again. Que ustedes no sigan siendo los That you can mismos. never pray the same way again. Que ustedes no oren, no sigan orando de la misma manera That- otra vez. That the things of this world become strangely dim compared to your walk with God. Que las cosas de este mundo lleguen a estar completamente apagadas, comparadas con las cosas de Dios. That you enter the fellowship of the sufferings of Christ as He weeps over your city this morning. Que tú entres a tener el sufrimiento que tuvo Cristo mientras Él gime, llora por esta ciudad. That eternity is changed because men and women are willing to identify with Him. Que la eternidad simplemente cambie porque hombres y mujeres estuvieron dispuestos esta mañana a llevar la carga de Dios. And just begin to worship Him, and we're going to pray in just a minute. Comencemos a adorarlo a Él y en un minuto vamos a comenzar a orar.